voy a acompañarles moderando la mesa 5A, formas actuales de la planeación urbana sostenible, consecuencias y retos. Vamos a comenzar esta mesa con Carlos Alejandro Carazo Cota, quien nos presenta la agenda de los edificios ante el contexto socioeconómico y climático en México. Carlos Alejandro Carazo Cota es arquitecto, maestro en diseño bioclimático de edificios y máster en desarrollo inmobiliario, con diplomado sobre planeación urbana sostenible y estudios complementarios en el tema de la eficiencia energética por diversas instituciones. Actualmente es consultor docente en la carrera de arquitectura de la Universidad de Anáhuac y director de la Alianza por la Eficiencia Energética y coordinador de la Global Alliance for Buildings and Construction, capítulo México. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto saludarles. Les estaré compartiendo algunos datos, algunas láminas el día de hoy. Así que, pues bueno, empezamos. Para iniciar, pues bueno, continuando con la temática que manejaba nuestra colega amiga Caroline Berut de SUME, pues hay una serie de indicadores que nosotros recientemente hemos entendido y hemos asimilado a nivel mundial de la gravedad del problema climático, ¿no? Esto, cuando nosotros empezamos a trabajar y ver las oportunidades que tiene cada uno de los sectores de la economía pues en los distintos países, pues es cuando vemos las oportunidades y las acciones que podemos emprender, tanto en transporte o en la generación de energía, también en el lado de la agricultura, pero particularmente el caso de los edificios y la construcción es uno de los actores, uno de los sectores que ocupa mucha atención. A nivel mundial, el 38% del CO2 es responsable de los edificios y la construcción y el 36% del total de energía que se consume a nivel mundial también es por los edificios y la construcción de los mismos, ¿no? Esto, como ven, pues es una cifra bastante fuerte, es muy alarmante y que nos hace repensar un poco en estas prioridades al momento de hacer inversiones a la energía o hacia la rehabilitación de los edificios, a la forma en cómo usamos los edificios, en cómo también instalamos las tecnologías, cómo aprovechamos los materiales y los mismos recursos naturales que tenemos. No solamente se trata de un tema de CO2, ni tampoco solamente se trata de un tema de energía. Se ha reducido de esta manera a estos conceptos porque, pues bueno, hay una meta a nivel mundial que se tiene que cumplir por parte de México, que se ha comprometido para el 2050 en reducir el 50% de las emisiones de CO2. Entonces hay una agenda bien interesante que tenemos que trabajar, ¿no? Y estos datos pues nos ayudan a entender un poco más el sector. Claro, aquí en México hay otras cifras, hay otras mediciones, pero tenemos que entender todas estas oportunidades y la posibilidad y la accesibilidad que tenemos ahora con el manejo de la información, de las herramientas, de las certificaciones, de las tecnologías, etcétera, para abonar y hacerle frente a estos nuevos contextos y a estos nuevos lineamientos, ¿no? Constantemente, pues, nuestro planeta, pues, va sufriendo cambios muy abruptos, ¿no? Hemos sobrepasado la capacidad de carga, como bien comentaba Caroline hace unos momentos, y además hay una serie de indicadores que nos dicen que en los últimos años, en los últimos 10 años, pues ha incrementado bastante el uso de aire acondicionado en todos los tipos de edificios a nivel mundial. Y esto es pues debido a que existe un acercamiento mayor a la tecnología, puede ser que sea más barata, puede ser también que las construcciones no se estén diseñando y construyendo bien, pero también tiene que ver con un tema de regulación, ¿no? Entonces, como ven, gran parte de la zona roja que se ve aquí en este mapa mundial, pues cae en países que están en vías de desarrollo, ¿no? Donde carecen de normas, donde carecen de requerimientos mínimos de eficiencia energética, de criterios constructivos para poder minimizar estos impactos
de los consumos de recursos al interior de los espacios arquitectónicos. Ahora, con el tema de la pandemia, pues se ha vuelto todavía un poco más sensible, ¿no? La forma en cómo utilizar y cómo habitar los espacios, ¿no? Y pues estos repercuten directamente en la habitabilidad, en la salud, en el bienestar, hasta en el estado de ánimo, en el confort, ¿verdad? Y diversos estudios, como bien se comentaba en la charla anterior, pues hablan ya de ciertas evidencias, ¿no? Para entrar un poco en contexto, la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, la Global ABC, es un organismo que depende de Naciones Unidas. Desde 2019 estamos trabajando con esta agenda en el país y las intenciones de generar esta alianza es trazar soluciones tecnológicas hacia una ruta que nos conduzca al cumplimiento de los objetivos, es decir, a no superar los 2 grados centígrados pues, de sobrecalentamiento. Esto incluye pues, que tenemos que comunicarnos más, tenemos que colaborar más, tenemos que catalizar esta colaboración y alinear las iniciativas que tenemos. En México, pues hemos hecho bastantes cosas, aunque a veces no se sabe, pero hemos trabajado bastante, ¿no? Aquí en este timeline podemos ver que desde los 80s a la fecha, pues hemos estado incluyendo normas, proyectos piloto, programas específicos regionales, algunos incentivos, una serie de programas y sistemas también de certificación, tanto para equipos y para edificios. Entonces hemos trabajado bastante, hemos hecho muchísimo, sin embargo, es importante entender que hace falta una visión general que nos conduzca, que nos lleve a darle forma y a trabajar de una manera mucho más eficiente para transitar más rápido a un sector sustentable. Desde luego que desde 2009 con McKinsey, un poco más reciente el WRI y actualmente la Agencia Internacional de Energía, pues han generado análisis de costo-beneficios sobre las medidas más económicas y que tienen estas ventajas de generar beneficios en términos ambientales y pues están en los edificios, ¿no? Podrías pensar que en el transporte, que es uno de los mayores emisores de CO2, o a lo mejor en la generación de energía, pero la inversión que tienes que hacer ahí es muy alta comparado con los edificios que cambiaron foco, poner una ventana mejorada, cambiar el tipo de diseño desde antes de construir para incluir elementos de arquitectura bioclimática, incluir criterios de urbanismo sostenible, nos va a ayudar a minimizar todos estos impactos ambientales, ¿no? Entonces, está más que estudiado y más que entendido desde estas instituciones y es lo que también nosotros hemos querido sacar a la luz, ¿no? Algo adicional es que tenemos un mecanismo para declarar los avances que hace cada uno de los países a Naciones Unidas en materia de cambio climático. En el caso de los edificios y la construcción están los NDCs, pero pues hasta hoy decimos que hay un gran potencial, pero no decimos cómo vamos a comunicar todas estas acciones que se están haciendo y tampoco nos hemos puesto de acuerdo ya al interior, los organismos, los actores, la iniciativa privada, la academia, las asociaciones, las instituciones, en generar un programa real de comunicación y de poder ir manejando e inventariando todas estas iniciativas para entender este potencial y comunicarlo. Otro elemento más que juega un papel bien importante, pues son los códigos y las normas. Tenemos códigos en nuestro país, pero no las aplicamos. Y hay una serie de iniciativas, desde normas, proyectos de capacitación, leyes, reglamentos, planes de trabajo, iniciativas estatales que pueden estar generando también estos ejemplos de buenas prácticas que ustedes van a encontrar por aquí, también en estos links, y que finalmente nos ayudan a visualizar que no estamos empezando desde ceros, ¿no? Hay mucho conocimiento en nuestro sector, en las diferentes instituciones y ciudades que podríamos aprovechar. Entonces, esta presentación, pues es una invitación a colaborar en conjunto, a sacarle provecho a toda esta dinámica que trae cada uno de estos actores y generar pues un camino un poco más rápido, un poco más eficiente, más sostenido en cumplimiento con los objetivos y
las mismas criterios de desarrollo sostenido que se han planteado en el contexto internacional, ¿no? Y que, bueno, pues son nuestra guía hoy en día, como la Agenda 2030, ¿verdad? O los Objetivos de Desarrollo Sostenido. Entonces, por aquí les dejo algunas publicaciones que están gratuitas, les comparto este par de páginas y pues mis datos para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. La arquitecta Loreta Castro no va a poder acompañarnos, así que proseguiremos con la siguiente ponente, que es Victoria Fraisinier, quien nos presenta ciudades inteligentes y sustentables e infraestructura. Victoria es egresada de la UNAM, es máster en sustentabilidad de la Universidad de Columbia en Nueva York, actualmente candidata a doctorado en sustentabilidad. Ha trabajado en sector público-privado y en ONGs internacionales en las industrias financieras, petróleo, gas, energías renovables, ayudando a las empresas a tener operaciones más responsables y sostenibles bajo estándares de desempeño líderes en la industria. Adelante, Victoria. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y agradeciendo la invitación de mis colegas de AMAU con este tema tan interesante. Bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Aquí está. Se puede ver, ¿verdad? ¿Me puede confirmar, por favor? Sí la vemos. ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno, pues el tema que les vengo trayendo yo está un poco relacionado con el tema que acabamos de ver con el anterior ponente. Muchas gracias, ¿no? Que el aspecto de la edificación es muy, muy importante, pues en términos del aprovechamiento de los recursos, de construir la infraestructura donde se va a llevar a cabo la interacción humana y pues que también son los edificios o las edificaciones son la causa, digamos, o el origen de los mayores impactos, de las mayores demandas de recursos, no nada más las de energía. Y bueno, yo voy a hablar de otro tema de edificación que también es muy importante, que es la infraestructura, ¿no? En el título yo les hago una pregunta de las ciudades sustentables e inteligentes, que es un concepto, unos conceptos que ya manejamos desde hace tiempo y que además nos llevan a preguntarnos, sí, pero ¿en base a qué podemos decir que podemos aspirar a tener ciudades más sustentables e inteligentes? Y bueno, quiero centrar este cuestionamiento acerca de la infraestructura, cómo tendría que ser en este caso, pues tendría que ser también sustentable e inteligente, ¿no? Para poder soportar procesos de esta naturaleza. Bueno, esta primera lámina quiero que la observen ustedes. Es la misma ciudad, pero digamos que con dos modos de gestión diferentes, con diferentes resultados, ¿no? En el lado izquierdo vemos una ciudad, pues como estamos acostumbrados todavía a verla, porque ya hay algunas ciudades en otros lados del mundo donde se aplican ya bastantes medidas de sustentabilidad, de eficiencia energética, generación de energía con renovables, etcétera. Ya se incorporan muchas cosas de sustentabilidad que les permiten a ellos pues tener un manejo más sustentable efectivamente y tener ciudades más sustentables y más inteligentes por el uso de la innovación y la tecnología que están haciendo. Y entonces, bueno, pues en la misma ciudad nosotros podemos aspirar a tener estos dos ambientes tan diferentes, ¿no? Del lado izquierdo una ciudad pues contaminada, con una mala gestión, seguramente los seres humanos que viven en esta ciudad pues también tienen problemas de salud, los costos son muy altos, las demandas energéticas también, los impactos en otros recursos como el agua, la calidad del aire, también pues son fuertes, son malos, son negativos, pero del lado derecho pues tenemos aquí una ciudad más limpia, más enverdecida, más digamos combinada y con los recursos naturales, con el medio ambiente, con un mayor respeto, con una generación de energía
renovable o energías limpias, y seguramente que también pues el uso de eficiencias energéticas y diversas medidas, ¿no? Entonces, vamos un poquito a la parte de qué significa o cómo podemos decir que el sistema está teniendo un manejo inteligente de los recursos en las ciudades, ¿no? Y bueno, pues esto es a través del aseguramiento de la funcionalidad, de una funcionalidad sustentable e inteligente, por medio de adaptación de medidas de sustentabilidad, resiliencia y eficiencia energética, que la resiliencia tiene que ver con estas nuevas construcciones que ya están adaptadas a los cambios o a las modificaciones en los territorios y en los ambientes que ya el cambio climático ya nos ha hecho registrar, pero también estos fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, pues que son eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, la resiliencia ya se refiere a estas infraestructuras que son resistentes a estos fenómenos nuevos y que además también son adaptables a las exigencias tecnológicas, ambientales, pues que ahora nos exige, digamos, pensar en estas economías más listas o más smart y más sustentables, ¿no? La aplicación también de estas medidas o de estos marcos de aseguramiento permiten demostrar que estas infraestructuras son más costo efectivas, o sea que las inversiones valen la pena, que no vamos a tener una infraestructura que tenga riesgos o climáticos o riesgos de mantenimiento o riesgos de tecnología que nos generen un costo mayor y que nos traigan pues costos no previstos, digamos, por los modelos de riesgos aplicados. Yendo un poquito también al aspecto de la digital economy. Nosotros sabemos que en este momento, pues con lo que pasó de la pandemia y toda esta demanda que tuvimos acerca de la transmisión de la data y del manejo en general de la data y de utilizar estas ciudades que tenemos, ciudades virtuales, y la mundialización de los servicios y toda nuestra economía interrelacionada, nuestra economía globalizada a través de la red, pues de pronto llevó a darnos cuenta que la capacidad digital no es suficiente. Y bueno, hay algunos estudiosos que dicen que en estos meses pasados, en lo que va de la pandemia, se ha dado un salto de 10 años en la digitalización, en el aumento de la digitalización, en la creación de nuevas vías, digamos, de transmisión de data y de aprovechamiento de todo esto con todo lo que significa la economía digital, ¿no? El recabamiento de la información, el tratamiento de la data, su análisis, su presentación, su análisis nuevamente para volver a reevaluar. Y bueno, esto es la consolidación, digamos, de la economía 4.0, que es la economía de la información, la economía digital. Pero la economía que nos sigue ya combinado con utilizando la innovación también para aplicarlo a los impactos sociales y ambientales en nuestras ciudades, pues ya está pasando también, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, nosotros oímos mucho de estas técnicas restaurativas, técnicas de net zero, técnicas de net positives, o sea, técnicas donde en un proyecto o las empresas mismas pueden manejar una serie de técnicas que les permitan disminuir sus impactos hasta hacerlos inexistentes, como si la operación de su empresa no existiera o la operación de su proyecto, o bien incluso generar un activo positivo, ¿no? O sea, generar activos, por ejemplo, ambientales o generar un costo-beneficio positivo que incluso signifique que no nada más la operación de esa empresa no se lleva a cabo, digámoslo así, porque está en un balance cero, sino de además que va atrás sobre los pasivos ambientales que otras empresas u otros proyectos pueden estar causando. Entonces, aquí ya vemos la combinación entre la innovación, la digitalización y las nuevas tecnologías para crear un nuevo mundo que sería el siguiente paso de la revolución tecnológica o de la revolución industrial, que sería el alcance de esta nueva sociedad, que es una sociedad 5.0,
donde ya la convergencia entre el ciberespacio o los espacios digitales, virtuales, y el espacio físico, que son pues nuestros espacios naturales, nuestras ciudades, nuestro ambiente, medio ambiente, ¿no? Debe formar parte de estas consideraciones y teniendo ya la mecánica para poder vivir armónicamente con una sociedad sin contaminación o con impactos controlados y con una sociedad sana, pero al mismo tiempo altamente innovativa, digitalizada. Y bueno, aquí les quise presentar el tema, siempre me gusta hablar de esta ciudad porque yo estuve viviendo ahí, Austin, Texas. Es una ciudad que también tiene muchos recursos naturales, tiene altos niveles de tecnología. Ustedes saben, muchas empresas tienen algunos, se está moviendo, digamos, el hub tecnológico que estaba antes en California, Tesla, Google, Amazon, estas grandes tecnológicas tienen sus bases en esta ciudad. Y bueno, esta ciudad tiene muchos cuerpos de agua, tiene mucho ambiente natural, tiene una vegetación también muy interesante, muy rica. Y bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo de cómo se puede hacer esta combinación de los espacios de la infraestructura que permitan tener o aspirar a esta economía super smart economy que les decía. En Latinoamérica, ¿no? Pues, y lo tenemos en todo el mundo, no nada más en Latinoamérica. Pero bueno, quisiera concentrarme en este caso. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la construcción de edificios, pero también de infraestructura, que es muy importante? La infraestructura son estas grandes construcciones de las que dependen a veces millones de personas en un solo día. Por ejemplo, los sistemas de transporte masivo, ¿no? O las carreteras o cosas así. Pues a veces millones de gentes dependen de estos procesos y por eso pues tenemos que, o se tiene que generar esta nueva técnica innovativa para poder construirlos con una visión de sustentabilidad, o sea, bajo en impacto, pero también de resiliencia que permita resistir y estar preparados ante los eventos climáticos extremos y esto, pues para cuidar el capital social en el que se entretejen todas las interacciones de la sociedad misma. Y en Latinoamérica o en nuestros países en vías de desarrollo es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque se tiene que cuidar más este capital, porque es escaso precisamente y se tienen que hacer inversiones inteligentes para que realmente den el servicio que tienen que dar y no representen, en lugar de ser un coadyuvante para el desarrollo económico, pues no representan un freno. Y bueno, ¿qué tanto es posible llevar a cabo la construcción de infraestructura con esta óptica? Pues claro que es totalmente posible utilizar la innovación y la tecnología para dar un nuevo sentido y una nueva óptica al manejo de los recursos naturales y perder esa calidad de innovación y tecnología. O sea, no tiene que ser altamente contaminante lo que vamos a utilizar en este proceso. Entonces yo les quise poner aquí dos ejemplos. Uno en nuestro país, me gusta mucho poner ese ejemplo de ese puente que se construyó que se construyó con alta tecnología, tuvo un premio internacional, fue premio Guinness en 2012, el siguiente año los franceses construyeron un puente de este tipo más largo, entonces se llevaron el Guinness del siguiente año, pero sin embargo es un proyecto de infraestructura en donde se tuvo que hacer mucho esfuerzo y se implementaron muchas medidas de sustentabilidad que seguramente si los hacedores de este puente hubieran buscado una certificación en sustentabilidad, la hubieran podido obtener. Del lado derecho está un parque que utilizó, este es una presa, digamos que es parte de una serie de presas, y utiliza estas serie de presas para contener el agua y para evitar las inundaciones. Es una zona de inundación. Entonces tiene un sistema de presas que van manejando el agua con balance, pero pues está muy cerca de digamos que están entretejidas en medio de la ciudad, y al mismo tiempo se generó, para aprovechar el activo natural, pues se construyó un parque multiusos donde la gente puede acudir a hacer diversas actividades que incrementan, digamos, su nivel de bienestar, su nivel de salud, y es una forma pues muy inteligente, muy innovativa de aprovechar una instalación técnica para también generar un activo natural que no existía antes. En este caso, pues sí estamos hablando probablemente de que ellos utilizaron una serie de técnicas restaurativas para poder generar esta área. Y bueno,
¿cómo se hace esta combinación para asegurar la calidad de sustentabilidad y de resiliencia en las instalaciones energéticas, en las instalaciones de infraestructura o en los proyectos de infraestructura, pues por medio de recursos tecnológicos, ¿no? Se puede hacer. Ahora ya no tienes que estar on-site para poder hacer una supervisión o una evaluación, mientras que todo esté en un sistema, en un software de manejo de la información. Y para eso, pues se usan plataformas que muchas veces están en la nube, donde ya viene la combinación esta de la innovación, la economía digital y la propia instalación, la propia construcción, ¿no? Y bueno, pues para que, digamos, ¿cómo podrían los participantes acceder a este tipo de conocimiento? Pues porque es un conocimiento nuevo, ¿no? Tenemos colegas que tienen muchos años participando en la industria de la construcción, pero estamos hablando de nuevas técnicas que requieren una actualización, una preparación, pues para poder manejar todos estos nuevos equipos, todas estas nuevas plataformas, todos estos medios digitales, digamos, para el manejo de una infraestructura más sostenible, inteligente y pues de niveles certificados, ¿no? Entonces, esto pues se hace por medio de programas de construcción de capacidades o de educación, de certificación, de profesionalización, que se hace por medio de estas plataformas tecnológicas. Es muy importante mencionar esto, ¿no? Que las agendas del desarrollo sostenible contemplan, pero así explícitamente, el utilizar la tecnología, la innovación y la cultura para la transmisión y para la aceleración de la adaptación de las agendas de sustentabilidad, por medio de ¿qué? De la ampliación del conocimiento y de la profundización del conocimiento, y también la aplicación de nuevas técnicas digitales que pues permitan que llegue a más gente y que se acelere la adopción de la agenda de sustentabilidad, que pues es una agenda, ya lo sabemos, muy holística, muy inteligente, que se juntaron muchos científicos y muchas especializadas en esto, pues para discutir cómo sería la agenda, ¿no? Y bueno, también permite este tipo de técnicas, pues cumplir con los acuerdos de París, y que son otro de los compromisos que se tiene pues en materia de emisiones. Los marcos de aseguramiento también permiten, digamos, atender todos los impactos en todas las dimensiones que la infraestructura va a generar y generar estrategias para manejar estos impactos y este riesgo. Tienen una alma más integrativa, como la misma Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Todos trabajando los equipos técnicos simultáneamente, pero también los equipos de negocio y también las autoridades que toman las decisiones y también los diversos suppliers que también a su vez tienen otro tipo de, digamos, sistemas de aseguramiento de calidad a nivel proceso, como sería, por ejemplo, un software para eficiencia energética, ¿no? Este me parece muy bueno, esta propuesta de Energuest, están en la nube, es un sistema de administración, o sea, es human-based, meten mucha información todavía, pero permite ya tener un control y una optimización, además de la contabilidad, de la demanda energética, al mismo tiempo de la contabilidad de las emisiones en este tipo de softwares que se utilizan en la industria. Y bueno, pues ya hemos nosotros participado en algunos procesos de implementación y capacitación de colegas en toda América Latina, pero también en otras partes del mundo, con técnicas específicas para generar infraestructura sustentable y resiliente. Y pues yo soy Victoria Freisinier, soy acreditada en Vision Sustainability Professional y Trainer por el Institute for Sustainable Infrastructure, que está en Washington, D.C., y bueno, soy líder en sustentabilidad en infraestructura para varias organizaciones, y pues muchísimas gracias por su atención, y con esto pues daría paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Continuamos con Moisés Calderón González, con el tema El ambiente urbano creado a través de la ocupación territorial en la ciudad contemporánea. Moisés Calderón González es ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco,
maestro en Dirección de Proyectos por la Universidad Tecnológica de México, estudiante del tercer semestre del doctorado en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo en la línea de investigación Ciudad y Proyecto Urbano, y cuenta con una certificación como PMP, Project Management Professional, por el PMI, que es Project Management Institute. Desde 1990 ha participado en grandes proyectos urbanos mixtos en el área de diseño y construcción. Adelante, Moisés. Muchas gracias. Ante todo, gracias por la oportunidad de participar en este foro y gracias a todas y todos por acompañarnos en esta presentación donde nos permite difundir el trabajo de cada uno. El tema de mi investigación en el doctorado en la ESI Tecamachalco está basado en la ocupación territorial. El tema que hoy les traigo lo titulo El ambiente urbano creado a través de la ocupación territorial en la ciudad contemporánea. Bueno, aquí preparé una lámina para introducir mis datos, que ya me hicieron favor de darlos. Y antes de comenzar, quiero introducirlos en el tema de mi investigación. Este lugar se encuentra en el distrito, en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, y la alcaldía cuenta con diversas barrancas y una de ellas es mi zona de estudio. Esta se encuentra entre las colonias Piloto Adolfo López Mateos y Jalalpa Tepito. En esta barranca, como en muchas otras de la Ciudad de México, se están ocupando las laderas de las barrancas y se está realizando un impacto al medio ambiente que estas zonas nos favorecen. Se están dañando e incluso se están realizando construcciones que por el tipo de construcción corren un grave riesgo por estar asentados en suelos que tienen el riesgo de estar en suelos blandos o en suelos que por las lluvias se pueden reblandecer y provocar deslizamientos. Esta investigación que estoy realizando está basada en los sistemas complejos, de los cuales tengo dos autores primordiales, que son Edgar Morán y Rolando García. Rolando García nos habla de 3 niveles de análisis, y donde yo estoy tomando ese primer análisis, bueno, él lo toma como un nivel de análisis local. Para mí ese nivel de análisis local son mis asentamientos que están ubicados en estas laderas, donde tienen sus diferentes sistemas que lo componen. Tienen un sistema social, un sistema político, un sistema cultural, un sistema económico, un sistema que tiene un medio ambiente, un sistema de comunicación y un sistema de bienestar. Y es particular en esta zona que no puede ser igual a los sistemas que se van desarrollando en otras partes de la ciudad. Como por ejemplo su economía. Si bien en la ciudad puede tomarse un modelo económico, de alguna forma en estos asentamientos pueden tener un diferente modelo económico. Puede ser a través de las cooperativas y como muchos otros más. Hay un siguiente nivel de análisis, que es el segundo nivel, y es a nivel regional o a nivel país. Aquí es donde ya entra la ciudad como sistema. Y también la ciudad tiene su sistema social, su sistema político particular, su sistema cultural, su sistema económico, el medio ambiente y sostenibilidad. Y asimismo esos asentamientos que están ubicados en las laderas de las barrancas forman parte de un sistema que la ciudad necesita. La ciudad pues puede ser un ideal, podemos tenerlo como ideal, tener la infraestructura, las calles, el tipo de trabajo, el tipo de modelo económico adecuado para que funcione, y así nos gustaría tenerlo en toda, o que fuera replicado en cada una de las partes que componen la ciudad. Sin embargo, pues estos asentamientos no conviven de esa misma manera, teniendo esos sistemas. Sin embargo,
deben de existir para que la ciudad pueda funcionar de una o de otra forma. Hay un tercer nivel, este nivel de análisis lo componen las políticas públicas, los programas sociales, la ciudad planificada formal, la ciudad no planificada o la informal, los pueblos originarios, los barrios, los lugares históricos y su comercio. Y asimismo hay un tercer nivel de análisis, que en ese tercer nivel participa ya las dependencias internacionales o las instituciones internacionales, como son el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo de Moneda Internacional, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que si bien también crean sus propias políticas públicas, sus propios programas a la cual los países tienen que adaptarse o tienen, los que están suscritos en ellos, tienen que adecuar su economía para que también cumplan con los requisitos de si bien puede ser la Agenda 2030, que tiene muchos de los objetivos y que creo que de mi tema de investigación que se asocia con muchos de esos 17 objetivos que plantea la Agenda 2030. La manera de explicar esta estructura de hallazgos es a través de un diagrama de pelotitas, donde en el primer nivel yo presento mis primeros temas de investigación y van a ser cómo afecta en el sistema del medio ambiente, cómo afecta en el sistema de los riesgos, cómo afecta en el sistema cultural, en el sistema político y en el sistema económico. Estos son temas y pueden surgir muchos más, porque así lo dicen los sistemas complejos, se puede retroalimentar de muchos otros sistemas. Sin embargo, también hay o trata de limitar el tema de investigación. Después del tema, yo paso a los conceptos. Los conceptos de cada uno de los temas que estoy abordando en esta investigación, donde encuentro primero que en el sistema de medio ambiente, pues hay temas como el agua, la cual debemos cuidar, la energía, el suelo de reserva ecológica, el ruido y la contaminación. En el sistema de riesgos, podemos tener los geológicos, los meteorológicos, los hidrológicos, biológicos, climatológicos y humanos. Y en el sistema cultural podemos tener la educación, tradiciones, la idiosincrasia, las creencias y las celebraciones. Y en el sistema político tenemos intervenciones, regulaciones, desregulaciones, políticas públicas, programas sociales, así como en el sistema económico el empleo, el bienestar, el índice de desarrollo humano, los tipos de economía y las inversiones que se realizan. Y en el sistema social es una interrelación, una participación, el estatus, los roles e incluso la delincuencia. Después de tener los temas y cada uno de sus conceptos, abordamos entonces lo que pueden ser las lecciones que encontramos en cada una de esta investigación, en cada uno de estos temas, donde podemos regresar a cada uno de los sistemas y encontrar que en el medio ambiente tenemos una escasez de agua, hay contaminación de aire, hay contaminación de agua, pérdida de reserva ecológica y que provoca todo esto un cambio climático. En los sistemas de riesgo tenemos un costo por rehabilitación. Si llega a suceder un riesgo, el alto costo de resarcir los problemas y o de mejorar las condiciones en las cuales los habitantes se hayan encontrado, ¿no? Un costo de infraestructura, porque en mi caso de estudio, la infraestructura es complicada. Se crean redes de red de agua de drenaje o red de agua potable, que es complicado llevarlos hasta esa zona y difícil para descargarlas a la red pública. Entonces, se tienen que descargar hacia los cauces de esas barrancas y es lo que provoca los problemas en el medio ambiente. En el sistema cultural
hay zonas en este tema de investigación donde nos encontramos con un alto grado de delincuencia, con un alto grado de racismo, un rezago en la educación, una discriminación y una exclusión. Así como problemas en el sistema político, la corrupción, dado que estos asentamientos a veces son parte de la especulación de muchos actores, de muchos políticos que pueden, con tal de lograr sus votos, ofrecer ayuda que en lugar de ayudar perjudican a la ciudad. En gestión pública, en decisiones políticas, en el papel del Estado, en el costo y la producción del Estado. Y en el sistema económico, el desempleo, la informalidad, la pérdida de patrimonio y la pérdida de derechos laborales y la pobreza. Y en el sistema social, el tipo de asentamientos que se forman en diversos lugares de ocupación territorial, la informalidad, la falta de educación, la desigualdad y la segregación, son las lecciones que nos dejan la forma de habitar y la forma de ocupar el terreno como hasta hoy lo estamos realizando. A lo que nos lleva, pues, es a tener contaminación en estos cauces, pérdida del medio ambiente, tenemos problemas con el hábitat de la flora y de la fauna que ahí crece y la estamos afectando. Tenemos problemas en nuestra forma de ocupación o de creer cómo se debe ocupar este predio con invasiones a las áreas del espacio público, las cuales son invadidas y no nos permiten o no les permiten a otros usuarios hacer uso de ellos. Ocupación irregular de esos mismos espacios, la ocupación de predios en litigio o de predios para hacer vecindades que tienen carencias en el tipo de estructura de sus viviendas y que no son como parte del derecho que deberían de tener de vivienda en una ciudad que, si bien ofrece sueños que muchas veces no puede cumplir. La ocupación informal a través de mucha estructura de vivienda de manera desordenada y con una forma de establecer sus construcciones fuera de la legalidad. Y todo ello lleva a la contaminación del medio ambiente. Lo que les platicaba, la forma de descargar las aguas de drenaje hacia esas barrancas, las formas improvisadas que lo que están haciendo es dañar esos cauces, tirando los residuos de agua, pues lo que provoca es que los contaminantes se filtren por el suelo y contaminen también los acuíferos, que es una de las partes importantes de la cual la ciudad se abastece de agua potable para suministro de los ciudadanos. De realizar infraestructura complicada en esas escalinatas que para llegar a las viviendas, bueno, pues hay que proveerles, a final de cuentas, de energía eléctrica, de agua potable y de red, que pues se tienen que hacer infraestructura fuera de lo común, ¿no? Como estos pozos de visita que vemos por sobre el nivel de piso terminado. Entonces, esta estructura de hallazgos nos lleva a encontrar desafíos para poder aplicarlos a la ciudad que hoy ocupamos. Considero que los principales desafíos es a través del modelo económico y de la política, o de las políticas públicas. Teniendo incidencia en estos dos puntos, quizá podemos hacer que se modifique la forma de nuestro hábitat, la forma de cómo ocupamos el suelo y cómo nos puede ir favoreciendo con el tiempo, nos puede dar mejores oportunidades de desarrollo. En este caso, los desafíos son recuperar territorios que están ocupados y que son áreas de reserva ecológica o son espacios públicos.
Los desafíos están en planeación urbana proactiva y no reactiva, no solamente arreglar partes de la ciudad para mejorar ese punto nada más, sino verlo de manera holística y que se vaya corrigiendo, pero a nivel ciudad completa. Desafíos en los cambios en el modelo económico, los desafíos en la participación ciudadana, que considero que es importante nuestra participación para que se logre una mejor ocupación territorial en las ciudades, y que las conductas humanas también puedan ser modificadas para que nuestros actos puedan respetar y no solamente tener el derecho de la ciudad. Finalmente, los desafíos los resumo en los modelos económicos en la política, y que en el urbanismo nos puede dar tener una mejor relación del ser humano con el medio ambiente, ya que somos el único ser o el único animal que tiene que modificar su espacio, su hábitat, para poder vivir. No nos adaptamos al medio ambiente, tenemos que modificarlo. Entonces, tendríamos que tener una mejor comprensión con aquella parte de la cual dependemos para vivir. Tener una participación activa, un respaldo jurídico con mejores programas sociales, ver la forma de regular la informalidad a través de proyectos mixtos que mejoren las zonas donde estamos ocupando de manera irregular, pero que no sea solamente retirarlos y listo, sino sea proveerles de mejores lugares donde tener un hábitat. Mejorar las actividades del campo, que considero que esto es un punto importante, ya que esto es parte de lo que la migración provoca hacia la ciudad, pero cuando la gente migra a la ciudad, pues se enfrenta con problemas de educación, de falta de trabajo, y mejorando las actividades del campo, pues haciéndola una verdadera industria económica, puede ayudar a mitigar la migración. A conjuntar las visiones del investigador, del empírico, del teórico y del visionario, de estos tres tipos de investigadores para hacer mejores ciudades, y revisar definitivamente las condiciones actuales de habitabilidad. En cuestiones sociales, considero que es la corrupción. Nuestros desafíos es atender la corrupción, las conductas humanas, las condiciones laborales, el trabajo informal, valorar el riesgo, el financiamiento, el conocimiento y la gentrificación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Moisés. Le recuerdo a los asistentes que la palabra clave para la asistencia es justicia. Continuamos y finalizamos esta mesa con Gabriel Hernández Rodríguez y Karina Martínez Fernández, quienes nos contarán sobre la expansión urbana y deterioro ambiental. Karina Martínez Fernández y Gabriel Hernández Rodríguez son estudiantes del último año de la carrera de Ingeniero Arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Han participado con investigadores en el tema de las huellas generadas por la complejidad de los asentamientos humanos periféricos del área nororiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el Departamento de Doctorado de Urbanismo de esa misma institución. Adelante. Buenas tardes a todos. Gracias, Gustavo, por la presentación. Mi compañero Gabriel y una servidora daremos inicio. El objetivo general de nuestra presente investigación parte de un análisis multidimensional de condicionantes particulares del crecimiento histórico de la zona metropolitana del Valle de México, que es una región geográfica que se localiza en el centro-sur de la República Mexicana. Desde los paradigmas de la complejidad que relacionan la localización de las diferentes huellas, como lo son las de carbono, hídrica y ecológica, que son los indicadores de la expansión en la mancha urbana y las consecuencias de esta sobre el medio ambiente natural. En particular, buscamos demostrar no solo la relación que existe entre las diferentes huellas ecológicas producidas por el humano, sino la relación, quizá más obvia, con la impermeabilización del suelo original.
que aísla la recuperación del llenado de los mantos acuíferos provocada por la pavimentación de las superficies rodantes, viéndolo en la ponencia de la maestra Victoria con sus fotos. Se explica mejor, realmente, al igual que la construcción de los inmuebles y el uso doméstico. Esto se ve alterado el ciclo natural del agua, generando implicaciones en las que la marca de nuestra huella hídrica se acrecenta. Así, la problemática de este trabajo identifica que la correlación entre el crecimiento de las zonas geoestadísticas urbanas y el deterioro en las zonas geoestadísticas rurales son lo que ha ido hecho el crecimiento de la huella de carbono, y esto genera un aumento en la contaminación sobre la zona del Valle de México. Al igual que el arquitecto Moisés, ocupamos autores como Edgar Morin y Rolando García como modelo de investigación, ya que concebimos la cuestión urbana como un ecosistema complejo, en donde el crecimiento de la ciudad y las condiciones del medio ambiente siguen una dinámica repetitiva y sin un fin. En este mismo sentido, se sigue el principio en el que no solo la parte está en el todo, sino que el todo, en cierto modo, está en la parte, mejor conocido como lo hologramático, y el dialógico, como lo son que estamos haciendo en esta mesa, para la revisión de los resultados, en este caso de las diferentes huellas del Valle de México. Al hablar de la ciudad y huellas, es necesario hablar de medio ambiente, y al hablar de medio ambiente se debe hablar invariablemente de ciudad. Recordando un poquito el dato, la extensión territorial del Valle de México es de 9.600 kilómetros cuadrados, como lo muestra INEGI. En el año de 2010, la población en el Valle de México creció un 3.86%, por lo que para entender un poco sobre el área geoestadística básica, lo dividiremos en el rosa claro como el área urbana. Es un área, como bien sabemos, geográfica, ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente va de 1 hasta 50. Estas, como bien se sabe, son perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso de suelo sea principalmente habitacional, industrial, comercial o de servicios. Estos solo se asignan al interior de las localidades urbanas. Como vemos en la imagen, en el rosa oscuro representa el área rural, siendo la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se ubican en la parte rural, cuya extensión territorial pues es variable y se caracteriza por el uso de suelo tipo agropecuario o forestal. Contiene localidades rurales, tanto como extensiones naturales, como pueden ser pantanos o lagos, delimitados por lo general por rasgos culturales tales como vías de ferrocarril, líneas de conducción eléctrica y carreteras, que es donde inicia nuestra zona urbana. Para tener otro dato, la densidad de población del valle es de 13.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto nos da un total de 12.450.680 habitantes, que aún en su mayoría son mujeres, ubicados en 60 municipios y 16 alcaldías. Como vemos en el mapa, este crecimiento de la mancha urbana en el año de 2010 de la zona metropolitana abarca la extensión de 1.485 kilómetros que se resalta en gris oscuro. De este mismo dato tenemos que el 87% de las localidades que se encuentran aquí ya son conurbadas y solo un 13% se mantienen rurales. Para estar más conscientes de las actividades económicas que mantienen a la población activa, el 57% se reparte en la construcción, la industria alimentaria, la fabricación de maquinarias y equipo, entre otras, y con un 30% actividades y servicios urbanos locales, mientras que un 13% son actividades agroindustriales, minero, textiles y de turismo. Las diferentes huellas serán tomadas como herramientas. Iniciaremos con la ecológica, la cual determina cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber desechos que se generan con algunas tecnologías actuales. Esta huella se define como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria por los recursos consumidos de un ciudadano promedio de una determinada comunidad humana, y la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de la localización de estas superficies. Esta imagen grafica nuestra huella, así que podemos identificar en la parte de los dedos la biodiversidad,
En la parte central, la tierra construida y la tierra de energías. En el arco, lo que sería la parte pesquera, y en el talón para representar la parte pecuaria y agropecuaria. Para continuar, esta huella es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida diaria. La huella hídrica de consumo en México es la 8ª mayor del mundo, principalmente debido al tamaño de la población, ya que, como sabemos, somos el 11º país más poblado del mundo. A nivel nacional, tenemos una huella hídrica de 197.425 metros cúbicos. El 86% del agua de la huella hídrica de un mexicano consiste principalmente en productos alimentarios y bebidas. El 6% a otros productos agropecuarios como pieles o algodón principalmente. De nuestro total de consumo, únicamente el 2.7% es de uso industrial y el 5.3% es de uso doméstico. Esto nos da un 100% de lo que gastamos. En esta representación gráfica de un corte del funcionamiento de un acuífero, podemos ver que la huella hídrica se considera en el lugar de donde proviene el agua. Y en función de ello, la clasificaremos en 3 partes o colores. En la parte izquierda, identificamos el agua azul, que se encuentran en los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos, como lo son lagos, ríos y las cuencas acuíferas. En la zona verde, que es la parte central, se determina cómo el agua de lluvia, almacenada en el suelo como humedad, particularmente se usa para el flujo de la evapotranspiración en la utilización de la agricultura y la producción forestal. Y por último, tenemos el agua gris. Este no se toma como un indicador de la cantidad de agua contaminada, sino de la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar la carga de contaminantes en las concentraciones naturales conocidas de estos y los estándares locales de la calidad del agua vigente que tendría esta ciudad. Como podemos observar, se dividen en 3 fases, como lo explicamos, en donde en esta imagen representamos todo el ciclo real del acuífero. Hay que entender también que la huella de carbono no es más que un indicador ambiental. Se trata de una evaluación numérica de la emisión de gases de efecto invernadero o GEI producidas por un individuo, organización, evento o producto. Cabe destacar que puede distinguirse entre huella primaria o huella secundaria. La huella primaria son las emisiones directas de CO2 sobre las que tenemos control directo. En general, estas son producidas por el combustible empleado en nuestro propio hogar y por el transporte. En cuanto a la secundaria, tiene en cuenta emisiones directas de todo el ciclo de vida de los productos utilizados, ya sean alimentarios o de tecnología. Estos también incluyen ya su manufactura y su descarte. Como base de medición, nosotros realizamos una encuesta a 200 personas que viven en el Valle de México, por lo que obtuvimos un resultado entre las diferentes huellas antes mencionadas de la zona. A través de su cálculo, podemos visualizar el impacto en el ambiente de distintas actividades y actores. La huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas en promedio, y se expresa en hectáreas globales, es decir, en hectáreas con una productividad igual a la media mundial, que representan la superficie necesaria del planeta para asimilar el impacto de las actividades de un modo determinado, según López en el 2008. Como promedio, en la recopilación de datos del 21 de abril al 24 de mayo del presente año, se obtuvo un 6.04 en hectáreas globales, que es un 40% arriba de la media mundial, como lo vimos hace rato, que era el 2.7. Para la huella hídrica tenemos 7.163.95 metros cúbicos al año, y para la huella de carbono consumimos alrededor de 4.065.02 kilogramos de CO2. Esta investigación, después de realizar todo el conteo, resultó en un consumo de 3.6 planetas Tierra por habitante. ¿En cuánto tiempo podríamos acabarnos el planeta? Esto significa que en un año, después de los primeros 100 días, dejamos de ser sostenibles, por lo que nos permitió comprobar que la cuestión urbana es sin duda un ecosistema complejo. Y como aportación de exploración analítica,
podemos destacar que el crecimiento poblacional y el uso desmedido del agua, el impedimento de la permeabilización del suelo y nuestros consumos excesivos en productos contaminantes hará que nuestras huellas terminen siendo cicatrices de las cuales no estaremos como especie cuando éstas sanen. Agradecemos al público por su atención y al Congreso por su invitación. Dejamos un código QR de descarga de la presentación, nuestro contacto, en dado caso que tengan preguntas un poco más directas, y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Gabriel y Karina. Y continuamos con la sesión de preguntas. Les recuerdo que la palabra clave es justicia para los asistentes y las asistentes. Les daré un minuto a cada ponente para contestar y hay 2 preguntas que se contestarán en el mismo orden en el que presentaron. La primera es, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo para trascender en el tema de infraestructuras sustentables en México? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo? Y la segunda, ¿qué problemas hay en que las certificaciones que tienen los edificios, las infraestructuras y demás, sean certificaciones importadas? Y si hay esfuerzos en México para permitir que haya certificaciones contextualizadas para el caso mexicano. Adelante con Carlos Carrasco primero. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, voy a contestar primero la segunda y luego la primera. En el caso de las certificaciones internacionales para el país, aquí sucede algo bien importante, bien interesante, porque han ayudado a gestionar, pero apago aquí, por aquí esta cosa que está haciendo ruido, han ayudado a gestionar muchísimo el tema de la construcción sustentable, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad de un país que está en vías de desarrollo, donde existen muchísimas otros temas que trabajar antes, como a lo mejor la violencia o el tema de las desigualdades o tal vez los servicios básicos, el empleo, etcétera. El tema de la sustentabilidad normalmente pasa a un segundo término o hasta un tercero o cuarto término. Entonces, se vuelve algo que no es prioritario. Sin embargo, esto creo que se tiene que considerar como algo prioritario porque toca diferentes fibras, diferentes elementos, como ya se ha comentado, ¿no? Entonces, sí hay certificaciones también mexicanas. En el caso del sector vivienda, existe una que se llama Ecocasa, que lidera Sociedad Hipotecaria Federal, y que desde el año 2011, más o menos, ha estado presente en el contexto mexicano. Y es una certificación que ha sido galardonada a nivel mundial en diferentes ocasiones. Hace unos días recibió otro galardón más. Entonces hay mucho que aprender también en el contexto mexicano de las cosas que se pueden hacer. Y pues no hay que ver con malos ojos a las certificaciones internacionales, ¿no? Porque de alguna manera han ayudado a fomentar el tema, han abierto también el mercado, han generado nuevos mecanismos de desarrollo de mercado en nuestro país y son positivas. Obviamente tenemos que entender que son contextos quizá diferentes, hay otras necesidades, otras tipologías. Tenemos un parque habitacional que se construye de una forma todavía artesanal, se podría decir, y también esta convergencia entre la construcción moderna con la construcción tradicional que tendría que estarse viendo por separado muchas veces al acceder a algún sistema de certificación, o bien estos sistemas de certificación se tendrían que actualizar, como creo que ha sucedido en algunos casos como LEED, por ejemplo, o EDGE, ¿no? Y respecto al tema de la infraestructura, creo que toqué por ahí un tema ya antes con la primera respuesta, que tiene que ver con la visión que cada administración pública hace referente al tema de la infraestructura sustentable o a la sustentabilidad en general, ¿no? Cuando empezamos a darle esta prioridad a la sustentabilidad desde una agenda pública, entonces podremos ver
que todo está vinculado, ¿no? La sustentabilidad con los servicios básicos, con el tema de empleo, etcétera. Y los obstáculos quizá entonces que se han presentado más para el caso de nuestro país en torno al desarrollo de infraestructura, pues tienen que ver con esto, con esta quizá falta de integración de la agenda, ¿no? De entenderla como algo más, más holístico quizá, ¿no? Y no ver como las necesidades por separado, sino cómo una cosa te puede llevar a la otra, ¿no? Gracias, Carlos. Victoria. Sí, ahora es mi turno. Bueno, creo que, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Creo que yo también voy mucho en ese tenor. Con respecto a la utilidad de las certificaciones internacionales, a mí también me parece que es un coadyuvante muy poderoso que tenemos que utilizar a nuestro favor en nuestras regiones, en nuestros países. Si el conocimiento ya existe en otro lado y está creado por un cuerpo o por cuerpos colegiados muy especializados, ¿por qué no aprovecharlo si ya existe? No hay necesidad de que esperemos a que la tecnología se genere en el propio país, si ya existe y está disponible, digamos, para el conocimiento humano, porque además muchos de ellos vienen de cuerpos académicos o trabajan en conjunto, los cuerpos técnicos con académicos, investigadores, universidades, para generar mejores prácticas y pues para ponerla por medio de organizaciones no gubernamentales, para ponerla a disposición de la sociedad. Muchas de esas organizaciones no gubernamentales lo que hacen es advocacy, es abogar y educar y promover el uso de estas buenas prácticas. Ayudan muchísimo, entonces, sí, obviamente tener una visión de adaptación para adaptarla a nuestro territorio, a nuestras necesidades, a lo que tenemos aquí, pero sí me parece que puede ir impulsando la convergencia hacia una práctica más orientada a la altísima calidad en términos de sustentabilidad y resiliencia que se necesita en nuestras infraestructuras. Y les decía que para mí se necesita más aquí, en nuestras regiones, en nuestros países en desarrollo, en México, que en cualquier otro lado, que incluso en los países desarrollados, pues por la escasez de capital que tenemos. Nosotros tenemos que tener más cuidado aún con nuestras inversiones y manejar estos marcos de construcción sostenible con certificaciones, pues nos permite asegurarlo bajo esta metodología, asegurar que los tratamientos de los impactos se están llevando de manera adecuada o basado en lo último que se tiene y que por lo tanto los riesgos también están siendo asumidos. Les pongo un ejemplo rapidísimo, ¿no? O sea, cuando tenemos una planta, por ejemplo, de generación eléctrica, un proyecto puede ser verde, pero puede ser no sustentable. Y es algo ahí que todavía estamos navegando en nuestras economías. Puede ser verde, ¿por qué? Pues porque efectivamente genera energía limpia. Pero si no está gestionando bien otro tipo de variables que tienen que ver con la sustentabilidad, por ejemplo, el trato con la comunidad, la apropiación con la comunidad, etcétera, pues puede generar un riesgo altísimo de que incluso pueda salir de operación ese proyecto. ¿Por qué? Pues porque no se visualizó todas esas dimensiones en lo holístico y en toda esa amplitud que las agendas de sustentabilidad han permitido visualizar con base en la ciencia, porque se han hecho estudios muy profundos de eso y se han determinado todas las áreas de impacto que un proyecto de construcción o que un proyecto de infraestructura puede afectar en los territorios, ¿no? Entonces, así está la receta muy bien escrita y para nosotros, a mí me parece que lo tenemos que utilizar. Y yo, la verdad, por eso también, representando a uno de ellos, que es como un lead, pero de infraestructura, ¿no? El Envision, que pues yo también he tratado de promover el uso adaptado, tropicalizado a nuestros territorios para que se pueda hacer esa transferencia de la tecnología, que es totalmente válido, existen todos los medios para hacerlo. Y con respecto al otro, ¿qué obstáculos hay? Pues el obstáculo de la falta de conocimiento, yo diría, ¿no? O sea, tenemos por un lado, una poca de resistencia a tener el conocimiento nuevo en nuestra práctica. Pensamos que también lo local es mejor, pero es un poco ir cambiando me parece
estas ópticas hacia ópticas más, por ejemplo, no de organización vertical, sino más integrativas, horizontales. ¿Para qué? Pues para que los diversos grupos que están convergiendo en el trabajo de una construcción de infraestructura, por ejemplo, que son que desde los inversores, los dueños de los proyectos, dicen los owners, ¿no? Normalmente es el planeador, es el gobierno al que se le dice el owner. Luego vienen los public-private partnerships, donde ya entra el público y el privado, las constructoras, los desarrolladores, los generadores de la tecnología, la misma comunidad, los grupos comunitarios, los grupos de interés alrededor, etcétera. O sea, son una base de comunicación, o el uso de estos marcos permite una base de comunicación, un lenguaje común donde todos los interesados puedan comunicarse, puedan trabajar colaborativamente con un fin común, que es tener una infraestructura sustentable en términos de bajos impactos, de mejor manejo de los impactos de todas las huellas, digamos, de todos los recursos, pero también esto que les platicaba, resilientes, resistentes a lo que ya hizo el cambio climático, pero también con vistas a lo que está trayendo de los eventos climáticos extremos, y más allá de eso, pues es un mecanismo nuevo para ya no irnos tanto con ya no vamos a llegar a la meta del cambio del 1.5, entonces nos vamos a quemar todos. No, bueno, un poquito se han descubierto nuevas técnicas, los que les decía, nuestras técnicas restaurativas, transformativas, que ya están un poco cambiando la visión a decir, bueno, está bien si se va a calentar el planeta, nos está modificando un montón de cosas en los territorios y en el ambiente, pero también estamos generando tecnologías e innovación para poder trabajar y revertir y ganarle un poco al cambio climático en temas de adaptación de nosotros o de la especie humana y en nuestros territorios, en nuestras ciudades a esto. Entonces, con respecto a esto, pues yo digo, más bien es un llamado, ¿no?, a todos los agentes a estar abiertos al conocimiento, a no conformarse con la regulación. Sí tenemos aquí marcos, sí tenemos regulación, pero incluso en los países desarrollados no se limitan a la regulación, se van al terreno de la buena práctica y de la mejor práctica, investigan quién lo hizo mejor, dónde está, qué técnicas aplicaron, etcétera, y están muy con esa voluntad, digamos, de poder adaptarlo. ¿Pues para qué? Pues para hacer mejor su trabajo en términos de infraestructura y de sostenibilidad, y pues creo que es algo que podríamos emular, y pues yo la verdad tengo fe, no hay ninguna limitación material, física, intelectual, ¿me entienden? No hay ninguna para que podamos adaptar una buena práctica a través de marcos de infraestructura sostenible y que se haga en todos los agentes. Muchas gracias, Victoria, por tu participación. Moisés, adelante. En mi caso, yo lo voy a analizar desde el punto de vista urbano. Yo creo que la principal, o bueno, desde mi punto de vista, la traba principal de trascender a infraestructura sostenible es por los altos costos que lleva el cambio, dado que una infraestructura ya instalada debe tener un tiempo de vida, y en general pues debe acabarse ese tiempo de vida para que pueda cambiarse. Y después cambiar con las nuevas tecnologías, en cierta forma puede ser muy costoso al inicio, y eso siempre es al inicio. El costo-beneficio se ve después, cuando ya está en operación, se pueden ver los beneficios de ahorro de energía, pero el de primera entrada yo creo que es el alto costo, y es a lo que muchos tenemos miedo para poder construir. Y es cuando, el problema es cuando empezamos a tomar materiales de baja calidad, ¿no? Creo que ese sería mi punto de vista desde la primera pregunta. Y en la segunda pregunta, en cuanto a las certificaciones importadas, pues digo, ya Carlos nos dio el panorama de las que contamos en México. Yo no estoy muy asociado con ello, conozco solamente el LEED, y creo que pues no está tan mal seguir esos lineamientos. Tienen una lista interminable de puntos que se deben atender para lograr edificios sustentables.
y que creo pueden dar mucha ayuda a los diseñadores. Bueno, y no solo a los diseñadores, sino a los inversores también, ¿no? Muchas gracias. Y finalizamos con Gabriel y Karina. Ok, pues para responder la primera pregunta, yo pienso que aún nos encontramos, bueno, claro que somos un país en desarrollo y aún tratamos de tal vez evolucionar esta manera que tenemos de pensar y tal vez la manera de construir y ahora nosotros como generaciones que apenas tal vez vamos a egresar, son temas que tal vez pues sí, en nuestro ámbito de estudio ahora tienen quizás un plus más o un poco más de importancia ahorita que antes, porque pues así como todo la población, el mundo, tenemos que ir evolucionando. Y como ya mencionaba, pues yo creo que tenemos que fijarnos tal vez en qué les está funcionando a otros países que ya son sustentables, que sus construcciones ya son innovadoras, tal vez en materiales, en sistemas y pues eso, y que nuestro punto, hasta el punto en que podamos ser eficientes y que tal vez muchas de las fuentes de energía con las que construimos, pues que puedan ser sustentables y que así como tal vez le estamos quitando algo al planeta, pues también seamos capaces de dárselo, porque ahorita pues esta problemática, bueno, esto que mencionaron en estas exposiciones y todo, pues es de ahora, pero en un futuro, ¿qué va a pasar? Si en algún punto nos agotamos recursos o si en algún punto ya no hay forma de producir todo esto, yo creo que es más como mencionaba la doctora Victoria, que es como de innovar y que no hay, y que no hay un límite, o sea, es hasta donde tal vez seamos, nuestras ingenierías nos den batalla o tal vez nuestra propia imaginación o nuestro propio conocimiento. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues yo creo que es más como el obstáculo, es más como de cuestión administrativa, porque tal vez pues la gente que nos rige o así no tiene, o bueno, tal vez sí tiene conocimiento de las unidades básicas de servicio que tenemos, pero pues tal vez si no es favoreciendo, o sea, no es favoreciendo a ellos, pues no va a ser como un foco de importancia para ellos y desconociendo las necesidades que tenemos como población o como personas, ¿no? Y que este cambio tal vez tiene que empezar desde nuestra manera de pensar hasta ahora la gente que se dedica a construir, pues también tiene que tener en cuenta pues sí, todos estos ámbitos y que tenemos que ser muy conscientes que no, o sea, que no nada más nosotros vamos a vivir actualmente, que en un futuro las nuevas ciudades van a tener que también evolucionar su forma como el planeta y como el mundo. Gracias, Karina. Bueno, para cerrar, me gustaría comentar mucho, como me dijeron como urbanista, me gustaría decirlo como estudiante de futuro urbanismo, como estudiante de ingeniero arquitecto, que realmente a mí me preocupa mucho realmente el futuro del país y me preocupa mucho cómo van las infraestructuras y cómo se está repartiendo todo lo que está sucediendo en el mismo país, ¿no? Porque todo lo que está sucediendo en la nación es algo que se tiene que hablar y no se tiene que esconder. Es algo que tenemos que platicar, como en algún momento quise platicar con algún profesor de qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un soborno, ¿no? Y lo único que contestaba era cosas que no implicaban esa palabra. Y creo que hay palabras que escondemos y que podemos hoy en día pues expresar realmente gracias a estas redes sociales sin que nos censuren. Y una de ellas es que creo que la infraestructura de México pues no sé si tenga realmente un futuro dependiendo de todo lo que pase en las próximas elecciones. Esa es la realidad. Y creo que también es importante ver cómo realmente con la presentación que nos hizo el arquitecto Carlos, ver cómo buscar diferentes tipos de alternativas y que no solo nos quedemos con las marcas como más llamativas o con las que nos enseñan en la escuela que son las LEED, ¿no? Sino otro tipo de marcas, tanto marcas independientes como marcas nacionales, como marcas extranjeras, están apoyando tanto la inteligencia mexicana como el mismo, ¿cómo se dice?
bueno, todo lo que tiene México, ¿no? Realmente, o sea, todo lo que podemos ofrecer. Y creo que eso es importante, porque si nos estamos quedando solamente para que nuestro hermano mayor nos dé chance para ver qué es lo que tenemos que hacer, creo que nos vamos a tardar mucho. Creo que lo que tenemos que ir acrecentando es que otros países han volteado su mirada a México y eso nos puede ayudar a generar nuevas infraestructuras de otro tipo de materiales, con otro tipo de tecnologías, y esto generaría hacia México un crecimiento muy grande en todos los aspectos urbanos, en todos los aspectos sociales que comentaba el arquitecto Moisés al final de su presentación, ¿no? Porque creo que es muy importante cubrir todos los aspectos que estamos viendo, porque no solamente son aspectos sociales y de que estamos echando a perder el planeta, son cosas que hacemos que nuestra propia especie vaya a desaparecer. Y bueno, eso es para contestar la primera pregunta. La segunda pregunta habla de que hay esfuerzos para... bueno, más bien esa sería la segunda pregunta. Y la primera pregunta sería, la mayor traba creo que para nosotros como mexicanos en la infraestructura sostenible es que se tiene que hablar más de esto en las escuelas. Es que se tiene que hablar más de esto hacia los alumnos y hacia las nuevas generaciones. No solamente hablarlo en ponencias donde los investigadores son los que les interesa, sino realmente invitar a las diferentes disciplinas en general, no solamente la arquitectura y el urbanismo, sino invitar a las diferentes disciplinas para que puedan generar diferentes estrategias y poder implementar este tipo de pensamientos en las nuevas generaciones. Desde muy pequeños podemos enseñarles, no sé, hasta generar composta, y que la diferencia de un producto que puede ser reutilizable a un producto que puede ser sostenible y sustentable es muy diferente. Que hay cosas en en Huerto Roma, perdón, donde la mayoría de sus infraestructuras están hechas con PET o con materiales plásticos de las llantas, y eso al paso del tiempo contamina más que simplemente deshacerte de la forma correcta de esos mismos implementos, ¿no? Como son los microplásticos y microbacterias que se van implementando en el suelo. Así que creo que son muchas cosas que se tienen que abarcar antes de solamente decir como sí se puede. Creo que tenemos que irnos desde abajo para hacia arriba e impulsar todo lo que sería nuestro futuro social. Muchas gracias, Gabriel. Pues damos por concluida la... ¿Puedo decir algo para cerrar? Es que quedó alguito. Sí que me gustaría decirle a Gabriel y al doctor Moisés también, al doctor Moisés con respecto a su trabajo de sistemas complejos, me parece bien interesante. Yo también estoy trabajando algo relacionado, pero lo mío tiene que ver con alterar, con mecanismos para alterar la conducta de los agentes clave dentro de un sistema complejo que sería el sistema de conceptualización y construcción de la infraestructura sustentable, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de estos agentes podemos modificar la conducta del propio sistema o de los subsistemas y luego del propio sistema, ¿no? Y uno de ellos, pues, es a través del conocimiento. Si la gente, ¿cómo va a ser sustentable? ¿Cómo va a pedir un crédito para hacer infraestructura sostenible si no sabe hacer infraestructura sostenible? Con todos los detalles del checklist que tiene que pasar, ¿no? Ya sea una cosa de LEED, o sea, un marco internacional, o sea, un marco nacional, pero que tenga que estar revisado por estos cuerpos, ¿no? Entonces, y con respecto al costo-beneficio, ya en otros ambientes, digamos en los ambientes de sustentabilidad donde se toman este tipo de decisiones, ya la cuestión costo financiero ya no está siendo tomada en cuenta. Esa pregunta ya no se usa. Ya se usa costo-beneficio siempre. ¿Por qué? Pues porque el beneficio lo vamos a recibir todos, es un costo socializado el de la infraestructura, pero las decisiones son tomadas por ciertos agentes que si no tienen el conocimiento, pues se van por un criterio financiero que en realidad puede traer muchísimos más costos que los beneficios. Entonces, bueno, esto también ya no se está usando mucho ese criterio. Sé que todavía en nuestros territorios es muy importante, pero es parte del cambio en el mindset que tenemos que hacer. Ya no ver el costo financiero, sino costo-beneficio siempre. Y con respecto a la creación de capacidades, Gabriel,
sí hay Gabriel y Carla, Karina, perdone, pero sí ha habido ya iniciativas se están impulsando en México para meterlo en los programas desde licenciatura, porque ustedes, de hecho, yo hago programas de entrenamiento para chicos o para profesionistas desde nivel licenciatura o técnicos que ya hayan trabajado mucho en infraestructura sostenible, pero también para equipos altamente tecnificados y equipos de especialistas en sustentabilidad en las empresas más importantes que ustedes se pueden imaginar, de toda la cadena de producción, digamos, de la infraestructura sostenible, pero dentro de la agenda ODS, la profesionalización de las nuevas skills era inglés y también conocimientos en desarrollo sostenible. O sea que ustedes trabajando en edificación tienen que tener programas que les ayuden a certificar o a tener sus conocimientos en manejo sostenible de las edificaciones, ya sea edificios o infraestructura. Ya se está trabajando en esos programas y pues esperemos que pronto los podamos tener en México. En otros lados ya existen, desde un nivel licenciatura. Muchas gracias, doctora. La verdad es que sí me gustaría mucho que en las diferentes escuelas, en las diferentes licenciaturas se pudiera implementar estos programas y sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta es que hay muchas empresas particulares que lo que buscan es lo mejor de lo mejor, pero la mayoría de esas empresas no están proporcionando algo o no están buscando esa publicidad, o no sé cómo llamarlo, para llamar a los nuevos alumnos que van a ser sus nuevos investigadores, sus nuevos trabajadores, y creo que esas mismas empresas son las que tienen que ingresar a las escuelas, ingresar con los directivos, hasta ingresar con el gobierno, porque ellos son los que están encargados de nuestras mismas enseñanzas, y la mayoría de esas enseñanzas no se imparten en el Politécnico. Bueno, pues Exacto. muchas gracias. Tenemos que dar por finalizada la mesa, pero qué gusto que puedan conversar y compartir este tipo de pues, conocimientos e ideas, y ya ahora que todos estamos en contacto, seguro que podremos pues, mantener estas conversaciones de forma más cotidiana. Y también agradezco a la MAU, a toda la organización y a logística, y por supuesto a los asistentes y las asistentes. Muchas gracias por su